Entonces, bueno, en resumen, esta es la base filosófica de la fe y la creencia prehispánica. Yo veo en este sistema que no hay un sistema politeísta, ¿no? Quienes dicen que existía un sistema politeísta porque había muchas deidades, ¿no? Pienso que les faltó estudiar con seriedad esto, porque se sabía que había una sola entidad que era Teo, y su manifestación en el universo era Ometeo. Y todo lo demás son fuerzas de él, son manifestaciones de él mismo. No tiene por qué sentirse menos o tratarse como menos a las culturas que tienen un sistema religioso politeísta, ¿no? Pero cuando se estudia esto con seriedad, tiene que eliminarse favoritismos y etnocentrismos religiosos, que son terriblemente arraigados en nuestras formas de pensar y en nuestras instituciones educativas. Se ha hecho el esfuerzo para estudiar este campo desde un punto de vista más objetivo, más imparcial, pero no del todo se logra. A mí me molesta mucho, demasiado, que se ve las religiones politeístas como inferiores, ¿no? Y al pueblo judío como el inventor del monoteísmo, y por lo tanto los genios del planeta, los inventores de todo, los conocedores de todo, y propiamente los héroes y los ¿cómo diríamos? Los buenos, pero un término que usan ellos abiertamente como los elegidos, consentidos, elegidos de Dios, ¿no? Eso me parece terrible, terriblemente etnocéntrico, que desprecia a otras culturas, desprecia a otros pueblos, pero se sigue sintiendo, ¿no? Hoy día, aún en las escuelas de filosofía, en las escuelas de antropología, sociología, por ahí, sigue apareciendo estos prejuicios que empañan muchísimo el estudio de las culturas prehispánicas y de otros pueblos que pensaban diferente. Para mí, la gente tiene derecho de creer en lo que quiera, pero todo mundo tiene derecho a ser respetado y a no ser visto como inferior porque cree en una piedra, o porque cree en muchos dioses, o porque cree en un solo Dios. Cada quien es muy libre de creer en lo que quiera y no tienen por qué ser tratados con ninguna discriminación. Y te digo esto porque los estudiosos del pensamiento indígena seguido están metiendo su cantidad de prejuicios judeocristianos a la hora de estudiar. Y ya porque está Tezcatlipoca, Huitzilopochtli, politeístas, ¿no? Y qué bien que vinieron los españoles, porque ellos trajeron al verdadero Dios y la verdadera filosofía y el concepto correcto, ¿no? de creer. Entonces, pues sí, es enfadoso encontrarte cada vez eso, y te lo encuentras aún en personas que han dedicado buena parte de su vida en el estudio de estas concepciones prehispánicas, ¿no? Pues que al final viven de eso, ¿no? Y ni siquiera tienen el respeto para aprender bien y verlo desde donde es, ¿no? Con frecuencia yo menciono que es una falta de respeto y una manifestación de ignorancia el acusar a las culturas mesoamericanas, particularmente a la náhuatl, como politeísta, ¿sí? Que no digo creer en uno o creer en muchos dioses, para mí es lo mismo, ¿sí? No es alguien superior, pero con rigor académico yo te diría, no eran politeístas, eran monoteístas, porque ahí está Teo y está Ometeo, y alguien que me lo refute, ¿no? Ahí está esos conceptos como los principios fundamentales con que ellos percibían todo el universo y de dónde emanaban fuerzas y manifestaciones de esa entidad fundamental, que para mí es precioso. Yo hasta me considero, y inventé la palabra ometeoísta, ¿no? Porque así como está el taoísmo, ¿no?
Yo digo, deberíamos de pensar en el prometeísmo como una expresión de la filosofía con plena vigencia en muchos aspectos, ¿no? Y muy válida como filosofía, no tanto como una religión. Bien, entonces es tan absurdo, el estudioso de esto, es tan absurdo clasificar a la filosofía y a la creencia indígena como politeísta, particularmente náhuatl o mesoamericana. Sería como si pensemos en un momento con algo de imaginación que son los aztecas los que conquistan España, y si ellos hubieran conquistado España y hubieran visto, aquí está el santo, cantidad de santos, de vírgenes y de hasta de Cristos, ¿no? Venerados en diferentes lugares, con sus preferencias, con sus fechas específicas de veneración. Vestimentas. Para los aztecas hubieran también pensado, tal vez, los ignorantes que no entendieran bien la religión cristiana, hubieran dicho, son politeístas, ¿no? Cuando cualquiera que estudia un poco más a fondo esto, pues se sabe que están hablando de un solo Dios, hablan de una Trinidad, pero finalmente una sola entidad divina, de donde proceden eso. No tienen, diríamos, muy claro por qué, no tendríamos muy claro por qué ellos hablan de una sola deidad, pero en realidad están hablando de dos, cuando hablan del demonio y Dios en sí, o de tres. Bueno, por dogma dicen ellos, bueno, estos tres es uno, esos dos pueden ser uno. Ahí no les gusta cuando del demonio y Dios son uno. No, ahí sí hay una separación, pero, ¿no? Un conflicto. Con el propio Dios cristiano, ¿no? Hay varias contradicciones, porque supuestamente es bueno, pero en varios pasajes de la Biblia a eso me refiero. Muy malévolamente, con mucho respeto, ¿no? Digo, y bueno, todos esos temas, yo sé que estoy tocando fibras muy sensibles en el pensamiento religioso dominante en México, pero ojalá pueda haber digamos, tolerancia a mi pensamiento. Lo estoy diciendo con respeto y lo estoy enfocando con el mejor esfuerzo académico, sin apasionamientos contrarios, ¿no? Simplemente de revisar qué pensaban los antepasados y ver cómo pensaban los conquistadores, y lo que hoy somos tenemos que entenderlo desde un punto de vista más objetivo, más razonable, y no con los prejuicios de que no, mi Dios es el bueno, el tuyo no. ¿Por qué? Claro. Eso no tiene sentido. Pero, perdón, hay una cosa bien interesante. Si uno va hoy a una comunidad indígena, pues ahí, que no sea católica, ahí hablan de espíritus, no hablan de dioses, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues yo le voy a ir a rezar al espíritu del agua, ¿no? O le hablo al espíritu del fuego, o al espíritu del árbol, ¿no? O al espíritu de lo que sea, que al final vendrían siendo como manifestaciones de ese mismo Dios, y se cree en esta conciencia o Dios único creador, ¿no? Tao, pues. Mira, las religiones tienen, cuando se habla de religiones en sentido social, es decir, una X sociedad, podemos encontrar dos tipos de prácticas. La de los sacerdotes más eruditos, que se han metido a estudiar a fondo su creencia, y el vulgo, el pueblo en general. Eso pasa en el cristianismo. Hay personas que van más con la Virgen de Guadalupe que pensando en algún Cristo o con una entidad divina diferente, ¿no? Se inclinan hacia allá. Entonces llega un momento en que pueden estar viendo ciertas imágenes o ciertas entidades centradas más bien ahí. Hay que ir a ver al Señor de Chalma, pues, o el Señor del Santo Entierro en Sosocotla, etc.
la gente puede tener preferencias de ir hacia cierta figura, la gente común, pero el estudioso de esto pues se da cuenta que todo eso es parte de un solo esquema de creencia con una deidad superior, ¿no? Aquí en Mesoamérica, en nuestro antiguo México, pues pasaba algo igual. Los sabios, los tlamatini o tlamatinine, cuando se dice en plural, los sabios indígenas, filósofos, pensadores muy agudos, para ellos pues, no había duda de una sola entidad. Pero tal pueblo tenía su propia deidad totémica y muchas veces sin pensar en esa entidad superior, ¿no? Sino dedicado al culto de la deidad de su pueblo, la deidad más identificada con su cultura, su historia, su tradición. Entonces, como por ejemplo los aztecas, pues está Huitzilopochtli para donde quiera, y era la deidad representativa de ellos a la que más se amparaban, aunque los sacerdotes, los filósofos, los tlamatini, pues tenían conciencia de que había Ometeotl y había Omecíhuatl, Ometecutli,